Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad. Una cordial bienvenida a todos los hermanos, a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios hoy tendrán la oportunidad de estudiar el mensaje de salvación que Dios ha dispuesto por fe y gracia. Estamos estudiando esta serie de estudios del último mensaje de misericordia que Dios ha dispuesto para este mundo. El mensaje precioso y grandioso de justificación por la fe en Cristo Jesús, que invita al pecador a recibir la justicia de Cristo y que una vida con la justicia de Cristo se manifestará en una obediencia perfecta y permanente a los mandamientos de Dios, porque el verdadero creyente recibirá un nuevo corazón, con la ley de Dios escrita en su mente y en su corazón, lo cual le permitirá de que la obediencia pueda salir de adentro del corazón, de la mente, hacia el exterior. Así representar a Cristo en este mundo, reflejando la imagen de Cristo. La salvación no solamente es recibir el perdón, sino también es entregar nuestra vida pecaminosa, nuestro corazón a Cristo, para recibir el Espíritu Santo, quien ha de engendrar una nueva vida, con un nuevo corazón, con una mente nueva, y el nuevo creyente como una nueva criatura nace con la imagen de Cristo, con el carácter de Cristo. Entonces ahora el verdadero cristiano por la fe tendrá que vivir en ese carácter de Cristo. En el creyente progresará de carácter en carácter, como dice 2 Corintios 3:18, hasta producir los frutos del Espíritu. Y para poder garantizar esta salvación en una nueva vida en Cristo, Dios ha dispuesto que su Espíritu Santo morará en el creyente para garantizar una vida de justicia, una vida de santidad, una vida de rectitud, una vida totalmente consagrado a Dios. Aunque tentado en todo, el Espíritu lo sostendrá para no caer en la tentación, en el pecado. Y el Espíritu Santo lo habilitará, lo preparará al nuevo creyente para que sea siervo de Dios, para ser mensajero de Dios, para ser ministro del Evangelio, para llevar el Evangelio de justificación por la fe de iglesia en iglesia y al mundo entero. Así está dispuesto el plan de salvación que Dios quiere conceder gratuitamente a todo pecador arrepentido que realmente desea la liberación del pecado. Cuando decimos liberación del pecado,
Primeramente nos referimos a la liberación del pecado exterior, de los actos cometidos, de la lista de los pecados que está delante de Dios en el cielo en los libros, y de la conciencia manchada que al ser humano le acusa día y noche, y el ser humano no puede vivir en paz. Pero en la salvación por fe y gracia, o en la justificación por la fe, Cristo ha dispuesto perdón completo de toda la vida pasada, porque Cristo pagó la deuda de los pecados muriendo en la cruz. La deuda ya está pagado. Todo ser humano solo necesita por fe aceptar a Cristo para recibir el perdón. Entonces el perdón soluciona los pecados cometidos, los actos. Pero también ahora, para que la solución al pecado sea completo, Cristo en el plan de salvación, de justificación por la fe, ha dispuesto conceder al creyente un corazón nuevo, limpiando, desechando el corazón viejo, es decir, la vida antigua. Ha dispuesto gracia y poder para crucificarlo juntamente con Cristo. Al recibir el perdón, el yo, el ego, el corazón natural o la mente natural debe quedar crucificado para que no siga esclavizando al cuerpo de pecado, para que Satanás no siga reinando en el corazón egoísta pecaminoso. Debe quedar crucificado juntamente con Cristo. Por eso salvación no es solamente aceptar el perdón, sino es aceptar la cruz de Cristo para que el yo sea crucificado y el creyente pueda cesar de pecar. Y tercero, Dios ha dispuesto su Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pueda mantener permanentemente al verdadero cristiano ocupado en el servicio de Dios, para que sea un instrumento en las manos de Dios. Entonces, el servicio de predicar el Evangelio, de enseñar y sanar enfermos, ya no dará lugar al hombre viejo, al yo, para que se levante. El trabajo misionero, el trabajo de servicio por amor, es la solución para el egoísmo. Porque si el creyente no está dispuesto a trabajar para Cristo activamente, y si el creyente vuelve a su vida antigua, vuelve a todos los afanes de la vida de este mundo, entonces el egoísmo, el yo, nuevamente bajará de la cruz y nuevamente comenzará a esclavizar al cuerpo de pecado. Y así se perderá esa salvación gratuita que Dios ha dispuesto para cada ser humano creyente. Ese es el estudio que estamos realizando en este tiempo de gracia. Cómo entender,
cómo se desarrolla en la experiencia esa salvación. Por lo menos allí encontramos, en este resumen que estamos comentando, la parte del hombre es fe, por fe aceptar el perdón. Segundo, entregar el corazón, la vida entera, todo lo que uno es y todo lo que tiene, entrega completa. Y tercero, estar dispuesto a ser instrumento en las manos de Dios, estar dispuesto a ser siervo de Cristo, como un siervo inútil, porque el hombre nada bueno puede hacer. Esa es la parte del hombre. Para permanecer en Cristo tiene que permanecer como siervo en llevar el Evangelio al mundo. Y como resultado de cumplir esas tres condiciones, fe, entrega y disposición a permanecer en Cristo como siervo, ahora de su vida nueva brotará como una fuente de agua viva una obediencia permanente a los mandamientos de Dios, una obediencia perfecta. No hay fracaso para el creyente que tiene la ley escrita en el corazón, lo cual se exteriorizará. Y segundo, la vida nueva que ha recibido, que ha nacido, engendrado por el Espíritu, nace con el carácter de Cristo, con la imagen de Cristo. Ahora, por entregar su vida antigua del yo, recibirá una nueva vida con el carácter perfecto de Cristo. Ahora tendrá que crecer en ese carácter. Y tercero, el resultado o la bendición de estar dispuesto a ser siervo y permanecer en Cristo. Ahora el creyente predicará el Evangelio unido a otros creyentes en Cristo, elocuentemente con el poder del Espíritu Santo, y nada podrá detenerlo en este mundo. Ni la oposición, ni los obstáculos, ni las pruebas, ni la persecución, ni la muerte. Eso es la obra que Cristo quiere hacer en el creyente. Entonces, hoy vamos a continuar estudiando. Estamos en el estudio número 581 de esta serie. El justo vivirá por la fe. ¿Cómo podemos llegar a ser justos para vivir por fe? Y ya hemos estudiado hasta aquí 8 requisitos, 8 condiciones, o también podemos llamarlo 8 requisitos. Estamos en el requisito número 8, confesión. Hemos comenzado con el llamamiento, estudio de la palabra de Dios, fe, humillación, arrepentimiento, quebrantamiento de espíritu, renuncia y confesión. Hoy vamos a tener una revelación basado en la historia, en lo que ya aconteció, y Dios dice que se repetirá. 2 escenas anteriores, donde claramente
se manifestarán las confesiones. La primera tenemos la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Esa entrada triunfal de Cristo a Jerusalén se va a repetir nuevamente en este tiempo, en un momento inesperado, en el momento en que el mundo no piensa de un acontecimiento, podemos decir, que nunca se ha visto. Cuando las estrellas, dice, que se manifiestan en la noche más oscura, así los fieles creyentes en Cristo, los que han nacido a vida nueva, los que tienen el Espíritu Santo, el amor de Dios, el carácter de Cristo, comenzarán a brillar como las estrellas en la oscuridad. Sin ningún programa, ni organización, ni previsión, sino inesperadamente, de un momento a otro, se cumplirá un evento poderoso en este mundo, en que este Evangelio se proclamará con poder. Recordemos la historia de la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Cuando el pueblo de Israel se conmocionó, sorprendió esa entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. ¿A quién? Sorprendió a las autoridades romanas que no estaban previstos, no sabían. Sorprendió a las autoridades religiosas, al Sanedrín, a los sacerdotes, porque si hubiera estado programado, anunciado la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, los líderes religiosos de ese tiempo hubieran impedido, y las autoridades romanas también se hubieran puesto de acuerdo con los líderes religiosos para impedir ese gran acontecimiento. Pero ese acontecimiento tomó por sorpresa, y un gran número incontable de creyentes se unieron a esa entrada triunfal. ¿Quiénes estaban allí? Nadie los había invitado, pero el Espíritu Santo los trajo, porque los primeros que estaban allí eran los judíos, los israelitas que habían aceptado a Cristo, los que habían recibido las bendiciones de Cristo, habían sido sanados de sus enfermedades. Allí estaban ahora los paralíticos, los cojos pero sanos. Allí estaban los ciegos pero sanos. Allí estaban los que tenían lepra, que Jesús había sanado, los endemoniados sanos, llenos del Espíritu Santo. A los que había resucitado estaban ahí. Lázaro, que había sido resucitado, estaba al frente, encabezando la entrada triunfal a Jerusalén. Un evento maravilloso, un evento que la historia no ha podido describir totalmente cómo se produjo ese acontecimiento inesperadamente, pero era obra del Espíritu Santo. Así se demostró
que el Mesías había venido a este mundo a salvar a su pueblo, pero que fue rechazado por la gran mayoría. Ese mismo acontecimiento se repitió en 1844. Y también ahora Dios quería que ese acontecimiento se repitiera en 1888, pero el pueblo adventista, con su indiferencia, su oposición y sus críticas, rechazaron ese acontecimiento. Pero han pasado más de 100 años y Dios quiere nuevamente hacer ese milagro. El Espíritu Santo quiere reunir de todo el mundo a todos los que han aceptado este mensaje de justificación por la fe, a todos los que están viviendo en experiencia, no solamente la teoría, sino vivencia práctica, llenos del amor de Dios. El Espíritu Santo quiere unirlos para poder ponerlos en marcha, de 2 en 2, de 3 en 3, en grupos, visitando y conmocionando con el mensaje de la justicia por la fe en todas las iglesias de este mundo. Según los historiadores, dicen que hay más de 34,000 iglesias. En todas esas iglesias, los mensajeros de Dios deben aparecer en medio de ellos y proclamar este mensaje. Y luego, uniéndose con todos los sinceros que están en todas las iglesias, formará un gran movimiento. Ese movimiento de reforma completa, llenos del Espíritu Santo, con el carácter de Cristo, iluminarán el mundo. Pero nos gustaría saber cómo será ese acontecimiento. Si nosotros pudiéramos imaginarnos, entonces, quién sabe, podríamos tomar la decisión de ser parte activa en ese movimiento final, que será glorioso, grandioso, porque Dios manifestará su poder por medio de los instrumentos humanos que aceptaron una salvación completa solamente por fe y gracia, sin obras de la ley, porque el hombre carnal no puede hacer obras perfectas. Entonces, necesariamente tiene que ser por fe y gracia. Y allí en ese tiempo se verá las confesiones para salvación. Vamos a entonces conocer la historia de 1844, cuando se dio el clamor de medianoche, cuando Guillermo Miller y con todos los que aceptaron el mensaje de la venida de Cristo, proclamaron los mensajes del primer ángel y el segundo ángel con gran poder. Y la proclamación del segundo ángel se repetirá en este tiempo bajo la dirección del cuarto ángel de Apocalipsis 18.
que repite el mismo mensaje del segundo ángel. Entonces, si pudiéramos conocer la historia, cómo se proclamó el Evangelio en 1844, podemos tener una idea cómo será en este tiempo. De hecho, que será mucho mayor, porque el tiempo es diferente y las condiciones son diferentes y apropiadas. Y los mensajeros, quién sabe, utilizarán también el avance de la ciencia en todos los campos para proclamar este evangelio con poder. Entonces veamos la historia. En el libro Historia de la Redención, página 388, dice así: en 1844 la obra estaba libre de los extremismos que siempre se manifiestan cuando la excitación humana no está bajo la influencia dominante de la palabra y del Espíritu de Dios. Se parecía a esos períodos de humillación y de vuelta al Señor que se manifestaban en el antiguo Israel después de los mensajes de reprobación de los siervos de Dios, los profetas. En 1844 tenía las características que han distinguido la obra de Dios en todas las épocas. ¿Cómo era? No había mucho éxtasis gozoso, pero sí mucho profundo examen de conciencia, confesión de pecados y abandono del mundo. La preparación para salir al encuentro del Señor era la grave preocupación de los espíritus agonizantes. Había oración y perseverante y consagración a Dios sin reservas. Entonces nos esperan escenas mucho más que estas escenas. Un profundo examen de conciencia, confesión de pecados y abandono del mundo. El que acepta a Cristo y recibe a Cristo en su corazón, entonces el Espíritu de Cristo lo llevará a abandonar el mundo. Cuando dice abandonar el mundo, ¿a qué se refiere? Se refiere a la educación de este mundo, a los trabajos de este mundo que esclavizan al ser humano, a la alimentación de este mundo, a la vida de las ciudades de este mundo y a muchas otras cosas de este mundo. ¿Con qué finalidad? Para que el creyente en Cristo se consagre, dice, sin reservas, sin reservarse nada, entregarlo todo a Cristo. En el libro Historia de la Redención 388 sigue diciendo: el clamor de medianoche no se basaba tanto en los argumentos, aunque la prueba bíblica era clara y concluyente. Avanzó con un impulso poderoso que conmovía el alma. No había duda ni discusión. En ocasión de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, la gente que se había reunido de todas partes del país para celebrar la fiesta se dirigió al Monte de las Olivas, y al reunirse con la multitud que escoltaba a Jesús, se dejó posesionar por la inspiración del momento y contribuyó a ampliar el clamor que decía: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuál era el clamor en la entrada triunfal de Jerusalén? Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y cuál era el clamor en 1844? He aquí viene el esposo.
señalaban a la segunda venida de Cristo, que era inminente en ese tiempo. Y dice, de la misma manera, los incrédulos que se congregaban en las reuniones adventistas, algunos por curiosidad, otros solo para reírse, sintieron el poder convincente que acompañaba a este mensaje. He aquí viene el esposo. En esas reuniones donde se daba el mensaje, dice, no había dudas. Todos eran impulsados a creer y no había discusiones, no había polémicas, porque el mensaje era convincente, porque era con el poder del Espíritu Santo. ¿Y quién fue el instrumento humano que encabezó esta obra? Dios siempre utiliza a seres humanos. Dios los prepara por medio del estudio, y cuando el agente humano está preparado por el Espíritu Santo, Dios ahora lo utiliza como un instrumento poderoso para poder conmover a multitudes, para poder hacer conocer a un Dios santo, a un Dios poderoso, a un Dios sabio, a un Dios de amor, a un Dios que soluciona el problema del pecado, y a un Dios que concede por fe y gracia una vida nueva, con un amor verdadero en el corazón. Ese es el mensaje que el mundo espera. Entonces veamos cómo empezó ese movimiento encabezado por Guillermo Miller como un instrumento de Dios. Dice así: cuando Guillermo Miller había estudiado la Biblia durante 5 años, 10 años, 15 años, y había comprendido el plan de salvación, entonces el Espíritu Santo obró en su mente, en su corazón, hizo nacer el deseo de comunicar al mundo ese mensaje. Así Dios obra. Al mensajero el amor de Dios lo constriñe. El Espíritu Santo le da la fuerza, la elocuencia, la sabiduría. Y Guillermo Miller estaba ya preparado, pero nunca había dado ninguna prédica. Pero él estaba dispuesto. Y él dijo en su corazón: Señor, si alguien viene a invitarme, estoy dispuesto, Señor, a anunciar al mundo este mensaje. Y no pasó, dice, 1 o 2 horas, y llegó su sobrino, que era miembro de una de las iglesias evangélicas protestantes de ese tiempo, con la invitación a Guillermo Miller, dándole la noticia de que el pastor de esa iglesia se había ausentado y no había quien predique. Él invitó. Y Guillermo Miller entonces no le quedó otra cosa que seguir adelante. Se fue, dice, al monte a orar y luego se encaminó para su primera conferencia. Entonces, ¿qué aconteció? Su primera conferencia fue seguida de un despertar religioso durante el cual
13 familias enteras, menos 2 personas fueron convertidas en su primera conferencia. Se lo instó inmediatamente a hablar en otros lugares, y casi en todas partes su trabajo resultaba en un avivamiento de la obra del Señor. Los pecadores se convertían, los cristianos se congregaban a Dios, se consagraban a Dios, y los deístas e incrédulos eran inducidos a reconocer la verdad de la Biblia y de la religión. En 1833 Miller recibió de la Iglesia Bautista, de la cual era miembro, una licencia que lo autorizaba para predicar. Además, un buen número de los ministros de su denominación aprobaron su obra, y con su sanción formal, él prosiguió sus labores. Viajaba y predicaba sin descanso. Si bien sus labores personales se limitaban principalmente a los estados del este y del centro de Norteamérica, durante varios años sufragó él mismo todos sus gastos de su bolsillo, y ni aún más tarde se le costearon nunca por completo los gastos de viaje o a los puntos donde se le invitaba. De modo que, lejos de reportarle provecho pecuniario, sus labores públicas constituían un pesado gravamen para su fortuna particular, que fue menguando durante ese periodo de su vida. Era padre de una familia numerosa, pero como todos eran frugales y diligentes, su finca rural bastaba para el sustento de todos ellos. Aquí tenemos una pálida idea. Cuando uno acepta a Cristo como su Salvador personal, y cuando el Espíritu Santo le prepara por un estudio personal de toda la Biblia, entonces el Espíritu Santo en el corazón de los creyentes llevará a una obra similar o mucho mayor. Como Guillermo Miller comenzó a predicar el Evangelio con poder y recibía invitaciones de todas las iglesias y viajaba, dice, sin descanso. Y como buen administrador del Señor, como buen mayordomo, todos sus bienes lo utilizó para sufragar los gastos. Ese es el resultado de la obra del Espíritu Santo. El hombre humanamente es egoísta. Un cristiano egoísta solamente está dispuesto a dar ofrendas o diezmos, pero no entiende que él es un administrador y el 100% de sus bienes son de su Señor. Y también su tiempo es de su Señor, por eso Guillermo Miller, desde que comenzó a predicar, nunca dejó de predicar. Esa es la obra, el resultado al cual debe llevarnos el mensaje de la justificación por la fe. En el mismo libro Historia de la Redención 374 dice: el testimonio de las Escrituras que señalaban la venida de Cristo en 1843 despertó gran interés. Muchos se convencieron de que los argumentos basados en los períodos proféticos eran correctos, y sacrificando su orgullo y su opinión personal, recibieron con gozo la verdad. Algunos ministros dejaron a un lado sus sentimientos e ideas sectarias, dejaron sus salarios
y dejaron sus iglesias y se unieron a los que proclamaban la venida de Jesús. Así que hubieron muchos ministros que dejaron sus ideas sectarias, ideas preconcebidas, ideas personales, opiniones personales y el orgullo. Y aún dejaron sus salarios y sus iglesias y se unieron al movimiento del segundo advenimiento de Cristo, encabezado por Guillermo Miller. Así hoy debe producir ese resultado este mensaje de justificación por la fe. Es obra de Dios en los creyentes. En el mismo libro Historia de la Redención 375, hubo pocos ministros, sin embargo, que aceptaron este mensaje, dice. Por eso mismo fue confiado el mensaje mayormente a humildes laicos. Los granjeros dejaron sus campos, los mecánicos dejaron sus herramientas, los comerciantes dejaron sus mercaderías y los profesionales sus tareas, y a pesar de ello la cantidad de obreros era pequeña en comparación con la obra que se debía realizar en aquel entonces. Hoy Dios está esperando y llamando de que los laicos se entreguen completamente a llevar este evangelio de justicia por la fe. Dios está llamando a granjeros, a mecánicos, comerciantes, profesionales, para que puedan dejar sus ocupaciones aceptando a Cristo, porque el que tiene a Cristo tiene todo. El apóstol Pablo dijo, todo es posible, dice, por la fe. Todo lo puedo en Cristo. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Y entonces quiso decir Jesús que si tenemos a Jesús en nosotros, todo es posible, todo podemos hacer. La condición de una iglesia impía en un mundo sumido en la maldad abrumaba el alma de los verdaderos atalayas. Hoy también la condición de las iglesias en este mundo deja mucho que hablar. Todos en esas iglesias necesitan este mensaje. Un mensaje de una salvación completa en Cristo Jesús. Aunque sufrió la oposición de Satanás, la obra avanzó decididamente y muchos miles aceptaron la verdad del advenimiento. En el mismo libro 375 sigue diciendo, por todas partes se oyó el penetrante testimonio que advertía a los pecadores, tanto mundanos como miembros de iglesia, para que huyan de la ira venidera. Como Juan Bautista, el precursor de Cristo, los predicadores hincaron el hacha en la raíz del árbol, instaron a todos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Sus conmovedores llamados contrastaban señaladamente con las afirmaciones de paz y seguridad que escuchaban desde los púlpitos populares, y doquiera se daba el mensaje, conmovía a la gente. Este mensaje de justificación por la fe está dado para despertar y conmover especialmente a miembros de iglesia y también a los que no son miembros de iglesia. El mensaje será totalmente diferente a lo que predican los predicadores en las iglesias, enseñando de que la venida del Señor todavía
demora. Infunden paz y seguridad. Y el pueblo no despierta. Pero en 1844 se oyó una proclamación diferente a lo que predicaban los predicadores populares de las iglesias también populares. ¿Qué más aconteció? Los taberneros abandonaron su negocio y convertían sus establecimientos en salas de culto. Las casas de juegos cerraban. Los incrédulos, deístas, universalistas y hasta libertinos impedernidos, algunos de los cuales no habían entrado en algún lugar de culto por años, se corregían y aceptaban. No se notaba excitación extravagante, sino que una solemnidad casi total ocupaba la mente de la gente. La obra de Miller, como la de los primeros reformadores, tendía más a convencer el entendimiento y despertar la conciencia que meramente excitar las emociones. Así entonces, el Evangelio se predicaba en 1844. Hoy debe repetirse en un grado mucho mayor. Historia de la Redención 376. Los que profesaban ser religiosos descubrían que estaban confiando en una falsa seguridad. Vieron su apostasía, su mundanalidad, su incredulidad, su orgullo y su egoísmo. Muchos buscaron al Señor arrepentidos y humillados. Los afectos que por tanto tiempo habían depositado en las cosas terrenales, los depositaron entonces en el cielo. El Espíritu de Dios descendió sobre ellos y con corazones ablandados y subyugados se unieron con los que proclamaban: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis 14, 7. Los religiosos en las iglesias, dice, percibieron su falsa confianza. Vieron la apostasía en sus iglesias y el mundo se había unido a la iglesia y había incredulidad, orgullo y egoísmo. Reconocieron su condición y eran religiosos que habían confiado, depositado sus afectos en las riquezas terrenales, pero ahora dice que cambiaron totalmente y depositaron sus afectos en las cosas del cielo. Los pecadores preguntaban llorando: ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquellos cuyas vidas estaban manchadas por la deshonestidad anhelaban hacer restitución. Todos los que encontraban paz en Cristo ansiaban que otros compartieran esa bendición. Todos los que aceptaban a Cristo, porque el que aceptaba a Cristo, que recibía, dijimos, perdón, una nueva vida, lleno de amor y paz, y el Espíritu Santo la garantía para poder vivir la vida cristiana y predicar con poder. Todos los verdaderos creyentes recibían esas bendiciones. Y ahora no estaban tranquilos, querían llevar esa noticia al mundo para que otros también reciban esa misma bendición de la salvación. Estaban dispuestos a compartir esas buenas nuevas de que el ser humano pecador
se acepta a Cristo, puede recibir perdón, puede recibir el amor, el carácter de Cristo, renunciando al carácter imperfecto humano, renunciando a la mente pecaminosa torcida para recibir la mente de Cristo. Ese mensaje les motivaba de que el mundo estaba esperando ese mensaje, porque los predicadores populares de las iglesias populares, su mensaje era un mensaje de paz y seguridad, que todo está bien, que los creyentes sigan imperfectos, que sigan pecando, que Dios es amor, les va a perdonar. Un mensaje adaptado a la vida pecaminosa. Pero el verdadero mensaje es victoria sobre el pecado. El creyente tiene que dejar de pecar, no con sus fuerzas, no humanamente ni carnalmente, sino en vida nueva. El Señor, dice, mantenía en jaque el espíritu de oposición, mientras sus siervos exponían las razones de su fe. A veces los instrumentos eran débiles, pero el Espíritu de Dios daba poder a su verdad. La presencia de los santos ángeles se sentía en esas reuniones y muchos se unían diariamente a los creyentes. En todo despertamiento religioso, cuando los mensajeros salen a predicar con poder, se despierta espíritu de oposición. Los líderes religiosos se opondrán y enseñarán al pueblo a oponerse. Pero ¿qué va a pasar? El Espíritu de Dios pondrá en jaque la oposición, y los ángeles estarán también para defender a los siervos de Dios. La vida cristiana y la predicación del Evangelio está garantizado por un Dios poderoso. El problema es que el mundo religioso es incrédulo, así como el pueblo de Israel. No creemos que Dios puede hacer esa obra por medio de creyentes que se entreguen en sus manos. Dice, en casi todas las ciudades se convertían los oyentes por veintenas y hasta por centenares. En muchos lugares se le abrían de par en par las iglesias protestantes de casi todas las denominaciones, y las invitaciones para trabajar en ellas le llegaban generalmente de los ministros de diversas congregaciones. Tenía por regla invariable no trabajar donde no hubiese sido invitado. Sin embargo, pronto vio que no le era posible atender ni siquiera la mitad de los pedidos que llegaban. Todos los que se convertían aceptaban ese último mensaje de misericordia en 1844. Todos eran mensajeros, todos eran predicadores, todos eran maestros, evangelistas, ministros, pero no podían, dice, llenar las invitaciones, no podían cumplir las invitaciones porque faltaba mensajeros. El mundo de aquel entonces hubo un despertamiento. Historia de la Redención 379. Muchos fueron perseguidos por sus hermanos incrédulos. Para conservar sus cargos en las iglesias, algunos resolvieron mantener su esperanza en silencio, pero otros creyeron que la lealtad a Dios no les permitía ocultar las verdades que el Señor les había confiado. No pocos fueron separados de la comunión de las iglesias, solamente por manifestar su creencia en la venida de Cristo.
como en toda predicación, así como cuando Jesús predicó la verdad, se despertó la oposición de los religiosos del tiempo de Jesús, los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley, el Sanedrín. Así también, en 1844, muchos fueron perseguidos, dice, por sus hermanos incrédulos. Y otros, dice, no quisieron manifestar su fe en Cristo por no ser desfraternizados. Y así muchos fueron separados de sus iglesias. Cuando las iglesias en conjunto rechazaron el mensaje, estos se apartaron de ellas con tristeza, pero había numerosos miembros que aún no habían sido probados. En cuanto a la verdad del advenimiento, muchos fueron engañados por sus esposos, esposas, padres o hijos, y fueron inducidos a creer que era pecado escuchar las herejías que enseñaban los adventistas de 1844, es decir, el movimiento adventista. Así también hoy espera a los verdaderos creyentes esa misma forma de oposición. Al principio las iglesias, dice, abrirán las puertas, pero cuando vean que el mensaje que predican los mensajeros es diferente al mensaje de paz y seguridad que ellos predicaron, entonces cerrarán sus puertas. Cuando el padre Miller hizo una aplicación práctica de la verdad de las Escrituras en los corazones de los oyentes, la ira de los profesos cristianos se encendió contra él, así como en los días de los judíos contra Cristo y los apóstoles. Los miembros de la Iglesia avivaron a las clases sociales más bajas y en varias ocasiones los enemigos hicieron planes de quitarle la vida cuando él abandonaba el lugar de las reuniones. Pero había santos ángeles en medio del gentío, y uno de estos, en forma de hombre, tomó el brazo a este siervo de Dios y lo condujo a salvo en medio de la turba. Su obra aún no había terminado y Satanás y sus emisarios tuvieron que reconocer que sus propósitos se habían frustrado. Dios ha dispuesto su espíritu y ha dispuesto sus ángeles también para librar de manos impías que en todo tiempo se levantan para quitar la vida de los mensajeros. Pero si su labor de predicar en este mundo, si no ha terminado, Dios, dice, no permitirá, frustrará, dice, los planes del enemigo. Guillermo Miller fue despreciado y odiado por los impíos y los incrédulos, pero su influencia y su labor fue una gran bendición para el mundo. Así entonces, nos esperan escenas de esa naturaleza. En Historia de la Redención 388, el clamor de medianoche no se basaba tanto en argumentos, aunque la prueba bíblica era clara y concluyente. Avanzó con un impulso poderoso que conmovía el alma. Así entonces, Dios tiene preparado en su plan, en este tiempo, para poder presentar al mundo este mensaje de justificación por la fe. Para terminar, vamos a leer en el libro Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 91. La mensajera del Señor escribió lo siguiente también para este tiempo, y lo cual lo presentó
en 1888. Dice: ¿qué diré para despertar al pueblo remanente de Dios? Me fue mostrado que nos esperan escenas espantosas. Satanás y sus ángeles oponen todas sus potestades al pueblo de Dios. Saben que si los hijos de Dios duermen un poco más, los tiene seguro en sus manos, porque su destrucción será cierta. Insto a todos los que profesan el nombre de Cristo a que se examinen y hagan una plena y cabal confesión de todos sus hierros, para que vayan delante de ellos al juicio y el ángel registrador escriba el perdón frente a sus nombres. ¿Cuál es el llamado de Dios en este tiempo entonces? Ya que este llamado se hizo caso omiso en 1888, el pueblo de Dios debe despertar. Pero dice el remanente, el resto, el sobrante, los que están gimiendo y clamando por las abominaciones que se cometen en medio de sus iglesias. Porque nos esperan, dice, escenas espantosas, crisis tras crisis, angustia sobre angustia ha de desarrollarse en este mundo. Y Satanás sabe que si el pueblo de Dios, si los hijos de Dios siguen durmiendo, entonces los tiene seguros para su destrucción, porque el tiempo ha de acabarse en cualquier momento, porque las profecías ya están cumpliéndose. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir? Despertamiento para una reforma completa en Cristo, para poder en experiencia recibir la justicia de Cristo, el carácter de Cristo, el amor de Cristo. Y en el juicio solamente podrán salir victoriosos los que se presenten en el carácter de Cristo. El carácter humano imperfecto llevará a la condenación, a la perdición. Porque la norma de la ley de Dios es perfecta y requiere un carácter perfecto. Y el hombre no lo tiene, pero Dios ha dispuesto regalar el carácter de Cristo a cada uno para presentarse en el juicio y así asegurar la salvación eternamente. Que Dios pueda bendecir su palabra. Ya tenemos una pálida idea de lo que nos espera. Necesitamos tomar decisiones para que Dios pueda utilizarnos como a Guillermo Mille y como a miles y miles de mensajeros que predicaron juntamente con él. Gracias por vuestra atención, gracias a Dios. Amén, así sea, Señor. Hasta el próximo estudio.